Bien. Para un poco ver cómo se puede hacer política monetaria, ¿sí? Es decir, cómo expandir o contraer, eh, digamos, la oferta monetaria, está bien, digamos, la mayoría de los enfoques estudiar un poco el balance de los sectores que intervienen, de los actores que intervienen. En este caso, el Banco Central, que ya lo vamos a ver, eh, el Banco Central, el sistema financiero, el sistema bancario en realidad, eh, y el sector público, privado, no financiero, ¿sí? De esta manera lo que vamos a ver es cómo el Banco Central puede afectar de alguna u otra manera, que vimos que hay dos canales, uno es modificando la emisión, digamos, la base monetaria, y otra es a través de afectando el multiplicador de manera indirecta, variando el encaje. Esto que está aquí es el balance del Banco Central de manera muy resumida y con algunos, simplemente con algunas cuentas más representativas. Fijémonos que en el activo están las reservas internacionales, ¿sí? Del Banco Central, también está el oro ahí incluido. Eh, hay otra cuenta que tiene que ver con el crédito interno, ¿sí? Con el crédito a los bancos, ¿sí? En este caso es con el crédito que se le da a los bancos. Eh, eh, También a instituciones financieras, también está la deuda del gobierno, ¿sí? Es decir, la deuda que eh, el Banco Central compra al gobierno, ¿sí? Y otros activos que están por fuera de estos ítems y que no vienen al caso. Eh, lo que sí deberíamos mirar es que en los activos, ¿sí? En estas cuentas están representadas, si se quieren, los mecanismos de acción del Banco Central o los mecanismos sobre los cuales puede inyectar dinero el Banco Central en la economía. Fíjense que el Banco Central puede inyectar dinero en la economía, ya vamos a ver cómo, a través de operaciones con el sector externo, que en este caso sería compra-venta de divisas, eh, operaciones con los bancos, ¿sí? A través de créditos a los bancos, eh, o a través de compra de deuda, eh, digamos, con el gobierno, ¿sí? O hacia el gobierno, bonos del Tesoro, por ejemplo, que lo puede comprar el Banco Central y así inyectar dinero. Sin embargo, eh, cuando nos vamos hacia el lado del pasivo del Banco Central, ¿qué vemos? Vemos todas las obligaciones que tiene el Banco Central. En primer lugar, el circulante, los billetes y monedas en poder del público. Eso es un pasivo para el Banco Central porque el Banco Central, digamos, ha emitido el dinero y quien lo tiene es el sector privado o el sector financiero, pero está respaldado por el Banco Central. Eh, y es una obligación que no tiene vencimiento, ¿sí? Es una obligación que se caracteriza por no tener vencimientos, eh, eh, que esa diferencia, o sea, eso se da en los sistemas monetarios actuales, que esa diferencia de los sistemas monetarios, eh, por ejemplo, basados en el patrón oro, que simplemente se cancelaba cuando la gente quería convertirlo a oro, entonces había que tener el respaldo para convertirlo. Pero también están en los pasivos del Banco Central, están los encajes, y esos encajes en realidad son depositados por los bancos comerciales, o mantenidos por los bancos comerciales en el Banco Central como obligación, como requisito legal mínimo para el funcionamiento de los bancos, ¿sí? Y como seguridad también, como respaldo ante eventuales corridas bancarias, ¿sí? Eh, de esa manera, fíjense que nuestra definición de dinero de alto poder, ¿sí? Que lo habíamos hecho antes, implicaba que H era el circulante
más las reservas, ¿sí? Por lo tanto, estas dos primeras cuentas, ¿sí? Estas dos primeras cuentas del Banco Central son precisamente la base monetaria, ¿sí? Por lo tanto, esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí, ¿sí? El circulante más los encajes, son los pasivos monetarios del Banco Central, ¿sí? Pasivos monetarios que no son remunerados. Por lo tanto, la base monetaria para nosotros, ¿sí? O el dinero de alto poder, lo definiríamos como los pasivos monetarios del Banco Central. Pero también el Banco Central, y eso en Argentina lo podemos ver bien, puede emitir deuda, tiene deuda, y eso son los pasivos monetarios pero remunerados, ¿sí? Del Banco Central. El Banco Central puede regular también la cantidad de dinero que hay en la economía a través de operaciones que tengan que ver con emisión de deuda. Si puede emitir deuda para contraer la base, digamos, para contraer el dinero que hay en la economía, o simplemente puede retirar la deuda para aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿sí? En nuestro caso, digamos, de Argentina, por ejemplo, lo que fueron las LEVAX o las LELIX, entrarían aquí en el segmento de la deuda con los bancos, deuda del Banco Central, ¿sí? Tiene que ver con los pasivos remunerados del Banco Central, ¿sí? Pasivos que son monetarios, pero que son remunerados. Y en el caso, por ejemplo, de hacer alguna política, lo que nosotros siempre tendríamos que mirar, es ver qué cuenta del activo se modifica o qué cuenta del pasivo se modifica y ver cuál es su contrapartida en el otro lugar, ¿sí? Si uno hace una operación, una compra de divisas, vamos a estar viendo que se modifica esta cuenta, ¿sí? Por lo tanto, si está comprando, está subiendo las reservas, y la pregunta es si aumenta o no aumenta el pasivo para mantener, digamos, equilibrado este balance. Entonces vamos a ver que hay una contrapartida que aumenta en el pasivo del circulante, por ejemplo, y lo mismo si aumenta y demás cuestiones, ¿sí? Desde el lado del sector financiero, ¿sí? Desde el lado del sector financiero, ¿qué podemos ver? Bueno, que el balance del sector financiero, del sistema financiero, particularmente el sistema bancario, ¿qué vamos a ver? Que, bueno, en sus activos tienen los préstamos al sector privado no financiero, que estos son los préstamos comunes y corrientes que conocemos, y a empresas y a individuos. Le puede prestar al gobierno, ¿sí? Le puede prestar al gobierno, ¿sí? Eh, Puede comprarle la deuda al Banco Central. Fíjense que esto que está aquí, ¿sí? Es contrapartida de esto que está acá, ¿sí? Eh, y fíjense que esto que está aquí, ¿sí? Es no es contrapartida, pero es complemento de esto. O sea que digamos, la emisión de deuda del gobierno puede estar en partes en los bancos comerciales y en parte puede estar en el Banco Central. Eh, el encaje es un activo para el, el sector bancario, porque en realidad depositó en el Banco Central, depositó el encaje, o sea, depositó esas reservas legales y puede acudirlo en el momento que desee. Pero en la parte de los pasivos tiene obligaciones de crédito interno, es decir, lo que le prestó el Banco Central, ¿sí? Las operaciones que hizo con el Banco Central, en ese caso son pasivos, facilidades de liquidez, préstamos, etcétera, que hizo con el Banco Central,
lo tiene como pasivo, también lo tiene los depósitos, también lo tiene como pasivos, porque el público lo ha depositado y el banco comercial lo tiene que, digamos, está obligado a devolver en la medida que eh, los agentes económicos lo requieren, ¿sí? Y en el lado del sector privado, fíjense que los activos del sector privado son el depósito y el circulante, ¿sí? No hay otra cuestión. Eh, lo que ellos tienen es el billete, ¿sí? Los billetes y moneda, y el depósito que está depositado, valga la redundancia, en los bancos comerciales, y tienen pasivo con las deudas del gobierno y con deudas privadas, ¿sí? Ese es el balance del sector privado no financiero. Una de las cosas que podemos destacar de estos balances eh, son tres cosas, básicamente. En principio, que los pasivos monetarios, como ya lo veíamos, es decir, la base monetaria, está constituido por, digamos, está constituido por los pasivos sin remuneración, o sea, pasivos monetarios del Banco Central, ¿sí? Eso es la base monetaria. Lo podemos mirar básicamente en los pasivos del Banco Central. Eh, que los pasivos remunerados del Banco Central constituyen la deuda del Banco Central, ¿sí? Es decir, ahí entra cuestiones de emisión de deuda del Banco Central para regular la cantidad de dinero, y que la oferta monetaria representa, o sea, el M1 para nosotros, acuérdense que la oferta monetaria es el M1 para nosotros, que el M1 está constituido del circulante más los depósitos, está constituido por los pasivos que son monetarios del sistema financiero consolidado con el Banco Central, ¿sí? Fíjense que vengo aquí y miro un poco acá la definición, y que veo que están los depósitos aquí, y si yo lo consolido tengo el circulante acá, ¿sí? Entonces, esa consolidación del Banco Central el, eh, con el sistema financiero, digamos, me elimina esto, me elimina eso, porque se me va con esto, y me quedan depósitos depósitos y, y circulante como pasivos monetarios del sistema financiero consolidado, ¿sí? Entonces la oferta monetaria es el pasivo consolidado del sistema financiero con el Banco Central, ¿sí? Y acá hay un poco, digamos, para ver en términos de hacer política monetaria, va a depender en gran medida de las instituciones del Banco Central, ¿sí? Digamos, como también del desarrollo del mercado financiero. Eso es un poco las conclusiones en las implicancias que tiene mirarlo de esta manera, digamos, ¿sí? Porque modificar la oferta de dinero, la cantidad de dinero, en realidad termina siendo parte un poco de lo que es el sistema bancario, ¿sí? Y de lo que es el sistema, de lo que es el Banco Central, ¿sí? Eh, bueno, un poco, ¿cómo hacemos política monetaria? Bueno, tenemos que mirar los balances, ¿sí? Esta estructura de balances, y entender un poco cómo vamos modificando, cuáles son las alternativas para modificar eh, el dinero de alto poder o la base monetaria, ¿sí? En general, la dividimos en dos: operaciones de cambio, operaciones de crédito interno. Esos son los dos canales por los cuales podemos, digamos, hacer política monetaria, emisión de dinero, eh, que
por los cuales, digamos, el Banco Central puede modificar, si quiere, la oferta de dinero. Bueno, ¿qué significa un poco las operaciones de cambio? Compra-venta de monedas extranjeras, lo que en Argentina conocemos, las intervenciones en el mercado de cambios del Banco Central, comprando o vendiendo monedas extranjeras, y eso lo que me implica es, me hace variar, digamos, la cuenta del activo, de las reservas internacionales del Banco Central, ¿sí? Y tiene como contrapartida una variación en el circulante o un aumento de la base monetaria en la parte del pasivo, ¿sí? Es decir, hay una compra de moneda extranjera, sube las reservas internacionales, sube la cuenta del activo y tiene como una contrapartida una suba en, digamos, en el circulante el circulante, o sea, las billetes y monedas en poder del público en la parte de los pasivos del Banco Central. Entonces tenemos un aumento del pasivo y un aumento del activo. La pregunta es, ¿se puede esterilizar esto? Que es un poco lo que sucedía en la administración de Federico Sturzenegger, cuando se adquiría divisa, digamos, ahí hubo un gran aumento de las reservas internacionales y se esterilizaba vía deuda del Banco Central, ¿sí? Entonces, ahí teníamos, si quiere, una mejora en términos de el balance del Banco Central, porque el Banco Central aumentaba el activo y eso iba asociado a un aumento del pasivo, pero después se contrarrestaba también ese aumento del pasivo con emisión de deuda, ¿sí? Eh, entonces, una forma de ver también esta cuestión de poder estilizar es, fíjense que es hay que analizar las cuentas del balance del Banco Central para poder ver cuáles son esos mecanismos a través de lo que se puede esterilizar, ¿sí? En caso de que haya una venta de moneda extranjera, lo que se presenta es una caída en las reservas y una caída también en los pasivos monetarios del Banco Central, ¿sí? Eso es la manera de crear dinero, o que el Banco Central tiene de crear dinero a través de operaciones de cambio, ¿sí? Operaciones con el sector externo. Otra manera de poder crear dinero de alta potencia que tiene el Banco Central es pura y exclusivamente el crédito interno, ¿sí? Y, en esa forma, digamos, en la parte del crédito interno, hay diversas maneras de incrementar la emisión de dinero. Una es simplemente la famosa, digamos, tirar dinero desde un helicóptero, ¿sí? Crear dinero, simplemente emitir, crear circulante y repartir a través de un helicóptero. Eso no tendría consecuencias, no tendría repercusiones en ninguna de las otras cuentas, ¿sí? Simplemente crearía dinero y lo repartiría. Se utiliza en los modelos macros, pero digamos, como una forma simplificada, porque la verdad que para crear dinero y emitir dinero es necesario entender cuáles son los mecanismos. El otro mecanismo es a través del crédito a los bancos, ¿sí? A través del crédito a los bancos, que en este caso, digamos, aquí operaría un poco el multiplicador, porque los bancos, en este sentido, cuando se le da un crédito, el banco tendría más crédito para poder prestar al sector privado, ¿sí? Lo prestaría, el sector privado dejaría un remanente como circulante y otro lo volvería a depositar y operaría el multiplicador, ¿sí? Operaría un multiplicador en este proceso de creación secundaria y la cantidad de dinero va a aumentar mucho más
de lo que aumentó el crédito interno. ¿Sí? Es decir, un crédito interno que el Banco Central le da a los bancos, y en este sentido, eh, lo que vemos un poco en la en el balance del Banco Central, ¿sí? Es que el Banco Central aumenta CI, que era el crédito interno, en la parte de los activos, le da dinero a los bancos comerciales, y en la parte de los pasivos lo que vamos a estar viendo es que aumenta el circulante, los billetes y monedas en poder de el público, que, digamos, sucede a través de los préstamos del banco, de los bancos comerciales, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el problema un poco de esta cuestión? El problema de esta cuestión es que en realidad aquí el Banco Central estaría un poco perdiendo su objetivo de regulador de la liquidez del sistema, eh, porque en realidad el Banco Central estaría prestando dinero a los bancos comerciales, ¿sí? Y las operaciones de préstamos conllevan un riesgo de crédito, es decir, un riesgo de que no te pueda pagar por algún motivo en particular, y ese riesgo de crédito estaría en última instancia recayendo sobre el Banco Central, cosa que no debería, porque el Banco Central debería ser prestamista de última instancia y no correr con estos riesgos que tiene que alguien no devuelva. Porque al fin y al cabo, el Banco Central le presta a los bancos, y los bancos son los que deciden a quién van a prestar después de todo. Eh, en general no se suele utilizar esto, salvo en momentos críticos, como por ejemplo ahora con la cuestión del COVID. Ha habido mucha política monetaria en ese sentido, de prestar a los bancos y que los bancos presten, inyecten dinero, y de esa manera proveer la liquidez necesaria para que en primer lugar no se corte esa cadena de pago, ¿sí? Y los negocios y las firmas puedan seguir operando, ¿sí? Así que podría ser un mecanismo de inyección de dinero, ¿sí? A través del crédito a los bancos, pero rara vez se suele utilizar, ¿sí? Y esa rara vez ocurrió en el 2020 con la crisis del COVID-19. Lo que sí tiene que quedar claro es que básicamente en esta operación la oferta monetaria, porque quien interviene es el banco comercial, termina aumentando mucho más, ¿sí? De la primera operación, que es el primer crédito interno, ¿sí? Otra de las operaciones que puede hacer el Banco Central para expandir la cantidad de dinero de alta potencia son operaciones de mercado abierto, que las operaciones de mercado abierto básicamente consisten en comprar y vender instrumentos financieros a cambio de dinero, ¿sí? Que esto es algo típico que ya lo veíamos. Hay una política monetaria, por ejemplo, expansiva, y el Banco Central emite dinero, compra a cambio de esa emisión, por ejemplo, deuda del gobierno a, a algunos agentes. De esta manera se expande la base monetaria. Y si, por ejemplo, compra, como bien está el ejemplo acá, digamos, el Banco Central podría expandir H comprando deuda del gobierno, pero a los bancos. Fíjense que ahí está Supra B, y esa es la deuda que tenía los bancos del gobierno, emitida del gobierno, bonos, letras del gobierno, del Tesoro, por ejemplo, que tenían los bancos. Entonces el Banco Central sale a comprar deuda del gobierno, y en este caso lo que vemos es que
los bancos comerciales, ¿qué tienen? Tienen una caída de la deuda que tenían del gobierno, pero ahora tienen más dinero para poder prestar, por lo tanto prestan y de esta manera sube la deuda que ahora, digamos, suben los préstamos, si se quieren, los préstamos al sector privado no financiero, digamos, que van derecho a los agentes, a las firmas y a los individuos. Resultado, digamos, final, aumenta la cantidad de dinero mucho más de lo que aumenta, digamos, la base monetaria, con el agregado de que también hay una recomposición un poco de la deuda del gobierno. Ahora la deuda del gobierno está en mayor medida, está, digamos, en manos del Banco Central, ¿sí? En mayor medida está en manos del Banco Central, porque el Banco Central emitió dinero comprando deuda del gobierno a los bancos comerciales, ¿sí? Ahora bien, la otra operación de mercado abierto que puede hacer el Banco Central para emitir dinero, bien puede ser a través de emisión de deuda del banco, ¿sí? De emisión de deuda en banco, lo que ahí cambia un poco la composición, fíjense, lo que cambia un poco la composición del pasivo, ¿sí? Y cambia la composición del activo del sistema bancario, ¿sí? Fijémonos un poco por qué. Si el Banco Central, por ejemplo, sale digamos, a emitir deuda, como bien nos podría pasar analizando la política monetaria del Banco Central ahora, sale a emitir letras o bien emite emite letras para intentar quitar dinero de la economía, o sea, quitar el circulante y contraer la base monetaria, lo que hace es aumentar los pasivos remunerados, y pasivos monetarios remunerados del Banco Central, en contraposición, o sea, haciendo sí, contraoperación, si se quiere, tiene que ver con una caída del pasivo monetario del Banco Central. El pasivo monetario, vuelvo a repetir, está compuesto por los circulantes más los encajes, las reservas. En este caso, implica una caída del circulante, ¿sí? O sea, hay una recomposición del pasivo del Banco Central. En este caso, aumenta el pasivo remunerado del Banco Central, cae el pasivo monetario del Banco Central, ¿sí? De esta manera, digamos, son como las diferentes vías que tiene el Banco Central para expandir la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿sí? Siempre enfocándonos en la parte de la expansión de la base monetaria. Sin embargo, como bien lo dijimos, dada una base monetaria, el Banco Central lo que puede hacer es variar, si se quiere, el encaje exigido, y a través de la variación del encaje podemos aumentar o disminuir el multiplicador del dinero, y de esa forma, indirectamente, estamos operando a través del proceso de creación secundaria del dinero, y a partir de ello estamos modificando la oferta de dinero de la economía. Y eso lo podemos ver tranquilamente a través del multiplicador. Ahora bien, ya como último tema, hay una cuestión que tiene que ver con la tasa de interés interbancaria, ¿sí? La tasa de interés interbancaria quizás la escucharon nombrar, digamos, y el manejo de la liquidez, ¿sí? En general, los bancos centrales suelen
operar, digamos, su instrumento de política económica suele ser la tasa de interés, no la regulación de la cantidad de dinero, sino que más bien el instrumento es la tasa de interés y la cantidad de dinero un poco que se ajusta, ¿sí? Que se ajusta en función del equilibrio que haya en el mercado monetario. Es decir, el Banco Central fija una tasa de interés y dice, ofrezco todo el dinero que sea necesario a esa tasa de interés, por lo tanto la oferta monetaria es perfectamente elástica a ese nivel de la tasa de interés, y la demanda de dinero es la que determina de ajustar la cantidad de dinero que va a haber en esa economía, la cantidad de los saldos reales, o los saldos reales que van a haber en esa economía, ¿sí? La pregunta que automáticamente debería surgir es qué tasa de interés es la que maneja el Banco Central, porque hay diferentes tasas de interés. En particular están las tasas de interés de corto plazo, ¿sí? Y están las tasas de interés de largo plazo. Las tasas de interés de largo plazo más bien están determinadas por cuestiones más de la economía real, de la parte real de la economía. Entonces es más difícil verse influenciado. Sin embargo, se lo puede hacer, digamos, sin lugar a dudas. Y son decisiones que tienen que ver más que bien con el largo plazo. Se lo puede hacer, digamos, de hecho, las políticas monetarias de crisis del 2008 y ahora también están un poco enfocados en esa cuestión de modificar un poco también la tasa de interés de largo plazo, pero en general el ámbito de actuación del Banco Central cuando trata de intervenir o trata de manejar la tasa de interés, lo que va a manejar es la tasa de interés de corto plazo, porque el Banco Central en general actúa en el mercado monetario, y el mercado monetario es un mercado de corto plazo, o sea, operaciones de menos un año prácticamente, por lo tanto actúa ahí. Y particularmente, donde trata de intervenir es en las tasas, o en general en la mayoría de los países en desarrollo, ¿sí? Donde trata de intervenir es en la tasa de interés interbancaria, ¿sí? Para dentro de todo manejar, digamos, la liquidez que hay en los bancos, ¿sí? Esta tasa de interés interbancaria, en general, ¿sí? Se determina por el mercado, ¿sí? Es decir, esta tasa de interés, ¿sí? Surge a partir de operaciones que hacen entre los bancos privados cuando uno solicita al otro, digamos, liquidez, dinero, algún préstamo, para cubrir eventualidades, ¿sí? Y son préstamos básicamente a muy corto plazo, en general son a un día, o a 7 días, o a 30 días, son muy corto plazo, porque en realidad se piden prestados simplemente para cubrir determinadas eventualidades, ¿sí? No sé, como que tengan que ver algo incluso con las propias reservas para cubrir lo que tengan depositado en las reservas, simplemente es eso, ¿sí? Por lo tanto, es, es una tasa que está regulada por el mercado, y la verdad que está relacionado con la liquidez que tienen los bancos, ¿sí? En un momento por ejemplo, de que los bancos tengan poca liquidez, entonces necesariamente van a querer pedirse prestado entre ellos porque son montos muy elevados, y entonces la tasa de interés interbancaria se va a ver disparada hacia arriba, y eso puede ser no conveniente si el Banco Central trata de fijar una tasa de interés, eh, digamos, relativamente baja, o algún nivel en particular, porque se le va a estar disparando de vuelta. El Banco Central trata de fijar la tasa de interés de corto plazo, y la tasa de interés de corto plazo está relacionada con la tasa de interés interbancaria. Entonces, si trata de fijar algo que está dado por el mercado, entonces se va a disparar la tasa de interés,
y se va a disparar su tasa, va a perder el control sobre eso. Entonces, ahí necesita intervenir el Banco Central para tratar de regular esa tasa de interés y dejarlo en general que fluctúe alrededor de algunos valores, pero dejarlos en términos generales relativamente fija, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central ante esa eventualidad? ¿Sí? Vuelvo a repetir, el Banco Central elige la tasa de interés, ¿sí?, de corto plazo como instrumento de política monetaria. Esa tasa de interés de corto plazo es la tasa de interés interbancaria, y supongamos que hay un evento en donde la liquidez se estranguló y los bancos necesitan de liquidez, por lo tanto se empiezan a pedir prestados unos a otros, y las tasas de interés cada vez, porque hay menos bancos que tienen la liquidez suficiente como para cubrir sus eventualidades y poder prestar, la tasa de interés sube. Entonces, si el Banco Central trata de fijar una tasa de interés su instrumento de política monetaria es una tasa de interés que está regulada por el mercado, entonces necesariamente tienen que intervenir para tratar de vuelta, llevar a sus niveles previos a este evento. ¿Qué podría hacer el Banco Central? Bien, podría actuar a través de las operaciones de mercado abierto, nuevamente, a través de la compra a través en realidad de algunas operaciones, ¿sí? Todas ellas tienen que ver con operaciones que tienen, digamos, que tienen siempre un activo financiero detrás. Por ejemplo, los repos son algo bastante conocidos porque son operaciones de corto plazo, diría de muy corto plazo, en los cuales el Banco Central interviene con los bancos prestándole, ¿sí?, comprándole activos financieros y con un pacto de retroventa, ¿sí?, o un pacto de retrocompra una semana después, ¿sí? Es decir, determinado banco comercial le vende una cantidad de activos a el Banco Central, el Banco Central le da el dinero por eso, por esa compra, por esa venta en realidad del banco comercial, pero el banco comercial se compromete a, dentro de determinado plazo, volver a recomprar esa misma cantidad de activos que le vendió al Banco Central, ¿sí? Entonces, es una operación que tiene un activo subyacente, ¿sí?, tiene un activo financiero subyacente, es una operación de muy corto plazo, a un día, a 7 días, y hay una retrocompra, una retroventa que automáticamente se reversa después de que venció el plazo, ¿sí? ¿Qué sucede un poco acá? Y que para alguien que le guste un poco lo que es la parte de la política monetaria, digamos, recomiendo el libro El valor de actual, de Ben Bernanke, que fue presidente del Banco Central de la FED de Estados Unidos durante la crisis económica de 2008, perdón, 2007, 2008, 2009, más o menos ese periodo, donde un poco cuenta de qué fue la crisis y cuenta las diferentes líneas de las políticas monetarias que básicamente, digamos, tuvieron en cuenta. Y hay una cuestión, digamos, que tenía que ver con los repos y con este mercado monetario que se había estrujado enormemente, digamos que se había secado la liquidez, entonces ahí estaba el punto, si se quiere, tratar de regular esa liquidez. Entonces, la siguiente cuestión es, ok, bueno, ¿qué títulos me aceptás que te pueda vender? Yo, si soy un banco comercial y tengo que vender a un banco central unos títulos, no puedo vender cualquier título, entonces también ahí hay toda una cuestión. De hecho, era más o menos lo que sucedía en la crisis del 2008,
porque muchos de los activos que tenían los bancos eran tóxicos, en el sentido de que digamos, tenían, su valor estaba muy mal. Entonces no podían hacer estos repos por cuestión de normativa, incluso de la propia Fed. Pero también están las facilidades de liquidez y también las líneas de redescuento, ¿sí? Las líneas de redescuento en realidad es muy parecido a los repos, solo que no tienen el pacto de retrocompra ni retroventa, porque en realidad las líneas de redescuento es los bancos comerciales llevan activos financieros, ¿sí? O títulos a, digamos, a el Banco Central, y el Banco Central descuenta y le da un dinero, ¿sí? Le descuenta y le paga un dinero. Obviamente, estas líneas, digamos, estas líneas de descuento tienen un interés, si quiere, punitorio, ¿sí? Un interés más elevado para, digamos, que de alguna u otra forma no, digamos, obligar o incentivar a los bancos a manejar su propia liquidez y no recaer siempre en las líneas de redescuentos. Y por último, la otra forma de manejar esa liquidez, ¿sí? Teniendo en cuenta que el Banco Central fija la tasa de interés de corto plazo, manejar la liquidez bancaria, si se quiere, están puestos con las facilidades de liquidez en la cual se presta dinero, pero necesariamente se requiere la constitución de un colateral. Un colateral en economía es una garantía, ¿sí? Es una garantía, y que en estos casos la garantía está relacionada a títulos, ¿sí? A títulos. Todas estas líneas de intervenciones se han utilizado en la crisis del 2008, ¿sí? Se han hecho los repos, se han hecho las facilidades de liquidez, se han prestado, se han hecho las líneas de descuento, la ventanilla de descuento lo llamaban, eh, por los cuales se ha hecho la política monetaria básicamente ahí tratando de regular la liquidez de los bancos que en ese momento sufrieron una gran crisis de liquidez. Y nuevamente, ahí también en las facilidades de liquidez está la cuestión de qué títulos pueden ser un colateral y qué títulos no pueden ser un colateral. ¿Tá? Hay algunos títulos que no pueden ser un colateral y hay otros que sí lo pueden ser. ¿Sí? Eh, eh, entonces, digamos, para hacer en resumidas cuentas, hemos visto que las definiciones del dinero, ¿sí? Que tienen básicamente, lo podemos clasificar, podemos armar agregados monetarios que tienen que ver con el grado de liquidez del dinero, de los activos que cumplen ese rol. Podemos tener desde dinero de alto poder, base monetaria, M0, que es el circulante, los billetes circulan por el público, el M1, que tiene que ver con el circulante, más los depósitos a la vista, si son depósitos que no pagan intereses, y podemos tener un M2, que son depósitos que se le suman los depósitos que ya pagan intereses, ¿sí? O depósitos a plazo, que en general no se suelen utilizar para hacer transacciones, pero por grandes montos hay veces que sí lo hacen. Hemos visto que en un sistema con encaje fraccionario, la base monetaria precisamente está compuesta del circulante más las reservas. Hemos visto que la oferta monetaria, la cantidad de dinero que hay en la economía es mayor a la cantidad, a la base monetaria, y eso se ha pura y exclusivamente producto de que juegan algún rol en la creación secundaria los bancos comerciales. Hemos visto la manera de hacer política monetaria del Banco Central, ya sea eh, a través de modificaciones en la base monetaria, ¿sí? Emitiendo dinero básicamente. Vimos que hay las operaciones de cambio que tienen que ver con intervenciones con el sector externo, básicamente compra de divisas,
vimos cómo hay que analizarlo eso a través del balance del Banco Central, qué se modifica en el balance del Banco Central, qué se modifica en los activos y en los pasivos. Hemos visto las operaciones de crédito interno, que tienen que ver básicamente con, digamos, o bien operaciones de mercado abierto, o bien con operaciones de crédito interno, ¿sí? En realidad son operaciones que tienen que ver con la parte de crédito interno, básicamente, pero vimos que esas operaciones de crédito interno básicamente son tres. Una es simplemente emitir dinero y repartirlo, otra tiene que ver con los créditos a los bancos, la dificultad que tiene dar créditos a los bancos. Sin embargo, visto desde el punto de vista de los balances, qué se modifica y cómo esa modificación se termina transformando en cantidad, en un aumento de la cantidad de dinero muy superior a través del proceso multiplicador, porque interviene los bancos comerciales. Y hemos visto las operaciones de mercado abierto, que en realidad tienen que ver con la compra de activos financieros, compra-venta de activos financieros, a cambio de dinero por parte del Banco Central. Y ahí vimos que sí, en realidad la política monetaria se enfocaba en operaciones de mercado abierto, pero compras de, por ejemplo, bonos o títulos del gobierno, pero a los bancos comerciales, en realidad el efecto final, el aumento de la cantidad de dinero iba a ser mucho mayor que el aumento inicial en la base monetaria, porque en realidad intervenían los bancos comerciales y esos bancos comerciales reducían las tenencias de los bonos o de los títulos del gobierno e incrementaban la cantidad que podían disponer para prestar. Y una vez que prestan, empezaba otra vez el proceso del multiplicador, ¿sí? Vimos que también el Banco Central en realidad puede emitir deuda, y que en esa emisión de deuda en realidad lo que vemos es una recomposición, ¿sí? De los pasivos, del pasivo del Banco Central, ¿sí? Digamos, aumentan los pasivos remunerados del Banco Central y disminuyen los pasivos monetarios del Banco Central. Definimos que los pasivos monetarios del Banco Central, ¿sí? Básicamente son el dinero, básicamente es la base monetaria, y que la oferta o la cantidad de dinero que hay en la economía son los pasivos monetarios, pero del sistema financiero consolidado con el Banco Central, ¿sí? Finalmente, terminamos por ver que en general los bancos centrales eligen la tasa de interés como instrumento de política económica, y que esa tasa de interés que eligen en realidad es la tasa de interés de corto plazo y no la de largo plazo, y que efectivamente la tasa de interés de corto plazo es la tasa de interés interbancaria, es decir, de los préstamos interbancarios entre las diferentes instituciones bancarias del sistema bancario, valga la redundancia, y que eso dependía un poco de las necesidades de liquidez de los bancos. Entonces, como era una tasa que se regulaba por el mercado y digamos, el Banco Central elegía esa tasa como tasa de política monetaria, entonces muchas veces había que intervenir para contener esa tasa o modificar esa tasa, y que lo podía hacer a través de operaciones que tengan que ver con operaciones del mercado abierto, que se definían en tres líneas como repos, ¿sí? Que eran compra de títulos a los bancos comerciales con un pacto de retroventa por parte de los bancos comerciales, facilidades de liquidez, que era prestar dinero, pero siempre que haya un colateral, es decir, que haya una garantía. Los bancos comerciales deberían poner una garantía a esos préstamos que le hacen el Banco Central, o bien los bancos comerciales podían acudir a la ventanilla de redescuento o a líneas de redescuentos que le ofrecían los bancos centrales, ¿sí? Y eso tenía que ver con llevar alguna cantidad de títulos y que el banco
Central pueda descontarlos para poder darle un dinero. Y de esa forma el Banco Central podía regular la liquidez del sistema monetario.